Hola, mi nombre es Jesús Antonio Robles Loera y en este video les compartiré el tema de árboles. ¿Qué son los árboles? Un árbol se puede definir como una estructura jerárquica en forma no lineal y aplicada sobre una colección de elementos u objetos llamados nodos. Tipos de nodos en un árbol. Los nodos se llama a cada elemento que contiene un árbol. Nodo padre. Se utiliza ese término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Nodo hijo. Los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre. Nodo hermano. Los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten un mismo padre en común dentro de la estructura. Importancia de los árboles. Los árboles son considerados las estructuras de datos no lineales y dinámicas de datos muy importantes en el área de la computación. Los árboles son muy utilizados en informática como un método eficiente para búsquedas grandes y complejas. Casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en árboles o estructuras similares a árboles. Estructura dinámica. Se llama estructura dinámica porque las mismas pueden cambiar tanto de forma como de tamaño durante la ejecución de un programa. Las estructuras no lineales y estructuras no lineales porque cada elemento del árbol puede tener más de un sucesor. Aquí podemos observar dentro de la estructura de datos que se divide entre estáticas y dinámicas. Estáticas serían arreglos y matrices, dinámicas serían se divide entre lineales y no lineales. Dentro de no lineales se ubica árboles y grafos. Partes que conforman un árbol. Nodo raíz. Se refiere al primer nodo de un árbol. Solo un nodo del árbol puede ser la raíz. Aquí está representado con la letra A, que se refiere a la raíz. Nodo interior o rama. Estos son todos aquellos nodos que no son la raíz y que además tienen al menos un hijo. Y son representados de esta manera en el color azul. Y nodo hoja son aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Y tal como dice la hoja es lo último del árbol. Puede observar y está también pintado de color verde. Nivel de un árbol. Un árbol vacío tiene 0 niveles. El nivel de la raíz siempre será 1. El nivel de cada nodo se calcula contando los nodos que existen sobre él hasta llegar a la raíz más 1. Y de forma inversa también se podría contar cuántos nodos existen desde la raíz hasta el nodo buscado más 1. Altura de un árbol. Le llamamos altura al número de máximo de niveles de un árbol. Aquí podemos observar que dependiendo el nivel de los que tiene un nodo, se cuenta como nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y aquí podemos observar que al final la altura equivale al número de niveles del árbol. El peso. Conocemos como peso al número de nodos que tiene un árbol. Este factor es de suma importancia porque nos da una idea del tamaño del árbol y el tamaño de la memoria que nos puede ocupar el tiempo de la ejecución. Aquí podemos observar que se suma el número desde la raíz hasta las hojas, que sería 1, 2, 4 y 8, que al total nos sumaría un peso total de 15. El orden. El orden de un árbol es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Como podemos observar, el, los hijos se representan con el color verde de esta manera. Aquí podemos observar, este tiene un orden 2 porque tiene 2 hijos y aquí 3. Grado. El grado se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos de un árbol y está limitado por el orden, ya que indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Podemos observar aquí que el árbol de grado 2 de esta manera y de árbol de grado 3 que es el máximo que puede tener un solo nodo. Tipos de grafos. Grafo dirigido. Un grafo dirigido o digrafo es un tipo de grafo en el cual las aristas tienen un sentido definido o a diferencia del grafo no dirigido, en el cual las aristas son relaciones simétricas y no apuntan en ningún sentido. Podemos observar que aquí las flechas siempre dirigen hacia un lado y al lado contrario tenemos el grafo no dirigido. Grafo no dirigido. Un grafo no dirigido es un tipo de grafo en el cual las aristas representan relaciones simétricas y no tienen un sentido definido, a diferencia de los grafos dirigidos en el cual las aristas tienen un sentido y por lo tanto no son necesariamente simétricas. Aquí podemos observar que las aristas no tienen una dirección, por lo tanto de ahí toma su nombre de no dirigido. Tipos de árboles. Árboles binarios. En esta estructura se caracteriza porque cada nodo solo puede tener máximo 2 hijos. Dicho de otra manera, es un árbol de grado 2. Aquí podemos observar que solo al final lo que vendría siendo las hojas solamente tienen las ramas solamente pueden tener 2 hijos que están representados de color verde. Árboles binarios distintos. Dos árboles binarios son distintos cuando sus estructuras son diferentes. Aquí podemos observar que no tienen una estructura parecida o
muy representativa de los árboles y por lo tanto se llama distintos. Árboles binarios similares. Dos árboles binarios son similares cuando sus estructuras son idénticas, pero la información que contienen sus nodos son diferentes entre sí. Eso se refiere a que, por ejemplo, que puede cambiar, sigue siendo la misma estructura, pero que, por ejemplo, en este caso, se representa con las letras, que la raíz aquí es A y la raíz acá es P, pero sigue teniendo la misma estructura, por lo tal son árboles similares. Árboles binarios equivalentes. Los árboles binarios equivalentes se definen como aquellos que son similares y además los nodos tienen la misma información. Se podría decir que son una copia de un árbol, ya que son exactamente iguales. Aplicaciones o uso de los árboles en lenguajes y autómatas. En los lenguajes autómatas se utilizan los árboles de derivación, que es una forma de visualizar las relaciones que tienen las cabezas de reglas junto con los cuerpos de estas. En un árbol de derivación, los elementos del cuerpo de una regla se convierten en nodos hijos de la cabeza de la regla. Y aquí está el ejemplo del árbol de la derivación. En este punto iba a empezar a explicar lo que eso de los lenguajes autómatas, el ejemplo, pero pues siendo sincero, no sé nada de eso, así que así lo vamos a dejar. Adiós.